Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente aquí en un encuentro Actinver. Pues Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Bienvenidos a este encuentro Actinver. Pues hoy, el día de hoy, vamos a estar tratando uno de los productos que a mí me parecen más interesantes, ¿no? La sesión pasada, pues habíamos tratado un poco de la dificultad que hemos visto en ciertas clases de activos, principalmente deuda. Vemos un poco de gran apetito por dólares. Y bueno, pues vamos a ver este producto, vamos a ver, ¿no? Si este producto resuelve un poco este dilema. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, esta lámina a mí me gusta mucho presentarla, ¿no? Porque es un poco el reflejo del dilema. ¿Dónde debo mantener mi dinero hoy, sin pesos o en dólares, ¿no? Aunque habría que decir que, pues desgraciadamente, si viéramos esta carretera, creo que una de ellas estaría más transitada que la otra, ¿no? En este caso, siempre ha habido una tendencia, ¿no? Sobre todo en México, a dolarizarse, como que es un activo que nos da la impresión o la sensación de tener una seguridad relativa al estar dolarizado en nuestro patrimonio. Y un poco de lo que vamos a tratar hoy de determinar es, independientemente de esta seguridad, hay un costo de oportunidad de mantener esto, que creo que este producto es lo que nos ha demostrado, ¿no? Que el costo de oportunidad de mantenerse dolarizado puede llegar a ser alto, ¿no? Inclusive para ciertos periodos, pues estamos experimentando pérdidas en el patrimonio. Entonces, vamos un poco a analizar esto. Primero, pues platicar un poco por qué la gente de repente tiene esta tendencia a dolarizarse, ¿no? Un poco la pandemia, ¿no? Esta cuestión de que tenemos la sensación de que el país pues está en una de sus peores crisis, de que la economía se encuentra estancada, de que algunas políticas de gobiernos podrían ocasionar, ¿no? Que pudiéramos tener un problema grave. Entonces, yo creo que estas son cuestiones que englobemos en la incertidumbre y pues yo creo que eso es lo que hace que la gente, ¿no? Se dolarice. Ahora, un poco las preguntas que vamos a tratar de responder, porque creo que aquí es parte de lo que está en la psique colectiva, y son dichos que extraigo de cuando uno platica coloquialmente, Manuel, ahorita tú me dirás si tú tienes otros, ¿no? Pero al mantener dólares, mi patrimonio está seguro, es algo que siempre te comenta la gente. Nunca se pierde al mantener mi patrimonio en dólares, ¿no? Y entonces, pues yo no sé, Manolo, si tengas ahí algo más que agregar, cómo veas Pues esto. sí, Paco, como bien lo señalas, es verdad que en México somos muy sensibles a tres precios, independientemente de dónde vengan nuestros ingresos y en qué ocupemos nuestros gastos. Pero somos muy sensibles al precio de la gasolina, tengamos o no tengamos coche. Somos muy sensibles al precio de la tortilla, consumamos o no consumamos tortilla. Y somos muy sensibles al precio de los dólares, sea porque ingresemos o no en dólares o gastemos o no en dólares. Pero es verdad que somos muy sensibles a esos precios. Siempre lo tenemos en la cabeza. Y además tendemos a considerar que es un indicador de si las cosas en la economía del país van bien o van mal. Y eso nos lleva a pensar en algún momento, pues en esta disyuntiva que planteaba Paco al principio y que creo que es la parte medular de nuestro producto. Invertir en pesos o invertir en dólares. Y una vez contestado si invertir en pesos o invertir en dólares, que la respuesta es hay que estar invertidos en ambos, viene pues un asunto adicional. ¿Cuánto en cada uno o por qué? Y yo creo, Paco, que eso es pues, realmente lo que se hace mucho más explícito en las bondades de nuestro fondo máximo. Claro, ahorita vamos a entrar a eso. Antes de entrar es, por ejemplo, veamos, ¿no? Historia reciente. Vamos a ver aquí un periodo, ¿no? Porque cuando vemos estas gráficas luego, pues parecería que el tipo de cambio, ¿no? Pues siempre es relativamente te mantiene en el tiempo estar dolarizado porque ves la línea siempre creciente, ¿no? Pero aquí vamos a ver un periodo, digamos, pandémico. Vamos a ver, ¿no? Cuando nos situamos por ahí de un febrero, ¿no? Recordemos que el tipo de cambio estaba en 19 pesos. Y a mí lo que más me llama la atención es la rapidez con la que el tipo de cambio, ¿no? Sale y pega ese brinco. Te toma 9 días, ¿no? Realmente. Y yo creo que hay veces que ni reaccionar puedes. O sea, realmente cuando dices, bueno, pues estoy en dólares para esos momentos,
Para el momento que se da ese brinco son 9 días. Para cuando te posicionaste, sucede que te posicionaste en el peor momento. Y luego vemos que el regreso, ¿no?, a otro tipo de cambio que tenga que ver, pues quién sabe dónde esté hoy el equilibrio, toma mucho tiempo, ¿no? O sea, vemos esa bajada, ¿no? Y realmente ha sido una bajada muy gradual. Tú tienes un dicho de esto, ¿no, Manolo? Sube por el elevador y baja por las escaleras, así es. Entonces, viendo todos estos eventos de incertidumbre, pues vemos que ahí está incorporado todo en el precio. Entonces, realmente la primera observación que podemos tener, pues realmente no ha sido gran negocio a pesar de todo esto que hemos vivido, el mantenerte dolarizado. Si vemos desde el nivel más bajo, ¿no?, a lo que está hoy el tipo de cambio que ya está jugando con niveles por debajo de los 19 pesos, ¿no? Y entonces uno se la mantiene esperando cuándo va a ser el siguiente brinco, ¿no? Y eso es muy difícil de predecir. Dudo mucho que alguien tuviera la certidumbre cuando estábamos por ahí iniciando el año 2020 que íbamos a tener este brinco por este efecto pandémico. Entonces, la realidad es que no sabemos. Y hay muchos episodios ahí de volatilidad, ¿no? Entonces, realmente ha habido un costo de oportunidad. Ahorita lo vamos a medir precisamente, ¿no? La persona que lleva esperando estos 2 años ha tenido un costo de oportunidad que es una tasa en pesos. Y vamos a entrar ahora sí al fondo máximo. Y antes de entrar al fondo máximo, pues bueno, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con el fondo, vamos a hablar un poco de la oferta de valor, ¿no? Porque es bien importante el mensaje que se manda y que la clientela sepa qué esperar. Y bueno, en estas láminas lo que quisimos hacer de forma muy sencilla es, primero que nada, en el fondo máximo, la realidad es que siempre vas a tener una rentabilidad. Vas a tener una rentabilidad que en un momento dado va a ser mayor, dependiendo si el tipo de cambio no tiene un incremento. Y ahí, como lo vemos en la balanza, yo entro un tipo de cambio inicial y el tipo de cambio final resulta que tuvo estas, ¿no?, subidas que vimos por cualquier cuestión, yo voy a tener una tasa en pesos que va a ser mayor que la del mercado. Ahora, ¿qué pasa, no?, cuando es al inverso? Yo pude haber entrado en un pico y ahorita vamos a ver el caso de este pico que acabamos de ver en los últimos 11 meses. Me equivoqué al entrar al fondo, la realidad es que no pasa nada, ¿no? En este fondo no se pierde. Pude haber encontrado un momento donde entré a un tipo de cambio que estaba muy alto y terminó siendo más bajo. Y aún así cobro una tasa en pesos. Entonces, un poco de esto aquí voy a pedirle a Manolo, eso es lo que el fondo promete, y que nos platiques un poco cómo se hace, ¿no? Cómo realiza esto para que esto no sea una caja negra para el cliente. Claro, bueno, pues como comentábamos hace un momento, lo que hace el fondo es precisamente resolver ese cuestionamiento de cuánto debo de tener en pesos y cuánto debo de tener en dólares para que ahora sí que mi inversión sea realmente eficiente y rinda lo mayor posible. Esto bajo procesos de optimización, bajo tomas estadísticas, paramétricas, etcétera, pues hace que el modelo que maneja el fondo máximo nos dé de manera trimestral un rebalanceo de qué porcentaje debo de mantener en pesos y qué porcentaje debo de mantener en dólares. ¿Por qué? Porque este porcentaje va cambiando y depende de cómo están las tasas de interés en México, de cómo están las tasas de interés en Estados Unidos, de qué tipo de cambio utilizo al inicio, de qué expectativas tengo de volatilidad durante el horizonte de inversión del fondo, etcétera. El día de hoy, y esta es la foto con la que arrancaremos prácticamente el siguiente periodo, tenemos un fondo confirmado 3/4 partes por deuda en pesos y 1/4 parte por deuda en dólares. Más, dentro de esa 1/4 parte de la deuda en dólares, una parte que es esa cobertura que nos permite que en el caso de que el dólar pierda valor contra el peso, es decir, se devalúe y el peso gane camino, pues yo el fondo pueda ofrecer esa tasa piso de referencia. Es decir, que no se vaya hasta, pues es un barril sin fondo, sino que haya un piso en decir, bueno, al menos voy a tener esta tasa en pesos y no perdí el costo de oportunidad del que hablaba Paco, del haber mantenido toda la posición en dólares. Entonces, el fondo que está denominado en pesos se encuentra compuesto bonos corporativos de deuda mexicana, primeros nombres, fondos emisores con alta calidad crediticia. Un poquito más adelante vamos a ver en dónde nuestras principales 4 concentraciones, pero adelantarles un poquito que el fondo se integra por 30 emisores distintos del mercado de deuda
y por 7 emisores distintos del mercado de dólares y de coberturas. Entonces, básicamente este es el esqueleto del fondo. ¿Qué se logra? Un excedente de la tasa en pesos que se utiliza para pagar las coberturas que necesito en dólares, de tal forma que esa parte queda cubierta y mis dólares, lo único que sucede es que si empiezan a ganar valor, es decir, el peso, se deprecia, mi fondo me va a pagar una mayor tasa en pesos que si al dólar no le pasara nada. Perfecto, Manolo. Pues bueno, tocaremos un poco, ¿no? Viendo un poco esta distribución, pues sí vemos que 3/4 partes, ¿no? El riesgo claramente dijimos ya no está en el tipo de cambio, eso lo manejan las coberturas, pues es un riesgo de crédito, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se manejan eso y en qué está hoy posicionado el fondo. Ahora vamos a un poco a hacerle un análisis de estrés al fondo, ¿no? O sea, vamos a ver desde su creación, aquí están las diferentes ventanas, ¿no? Donde el fondo se ha abierto. Lo que sí quiero ser muy enfático es que a veces nos perdemos en la rama. ¿A qué me refiero? Estamos muy obsesionados con el periodo de 3 meses, que es un periodo que tiene que ver por la construcción del fondo. No tiene que ver porque yo quiera retener tu dinero por tres meses, tiene que ver con estas coberturas que se hacen en ese periodo y los costos que se harían de hacerlas son los periodos más largos y entonces salían del rango. Entonces, un poco a veces nos confundimos que el valor está en el trimestre a trimestre. Lo primero de esta lámina es, ¿no? Esa premisa. Sube el tipo de cambio, ganas más, baja el tipo de cambio y no pierdes, ¿no? Y vamos a ver cómo claramente ahí donde está, ¿no? El fondo, donde está marcado, pues vemos que para ningún periodo, ¿no? Del otro lado tenemos lo que es la variación en el tipo de cambio anualizada, es decir, esta variación lo que perdió en 3 meses lo anualizamos para hacerlos comparables y pues ahí vemos claramente que sin importar lo que suceda con el tipo de cambio, ¿no? Primero concentrémonos en la parte de no pierdo. Porque durante todos estos periodos hubo diferentes niveles de tipo de cambio. En algunos momentos pudo haberse abierto el fondo en un momento en que el tipo de cambio estaba estresado y siempre había esa situación. Y ahorita vamos a ver el caso más extremo. Pero lo primero que quiero dejar aquí bien claro es, si ustedes ven, no hay forma de que pierdas en el fondo. Es un fondo donde tu patrimonio está protegido, donde tu patrimonio va a crecer. Y ahorita vamos a ver el ritmo al que crece, ¿no? Si es más conveniente que estar en otras clases de activos. Ahora, un poco acumulando los periodos, y ahí es la última que está marcada, también quiero que nos concentremos porque nos dice mucho. Los rangos de los diferentes momentos de esta tasa piso donde estábamos, la tasa mínima o el stop loss, pues obviamente no, al inicio las tasas estaban en niveles de 7, hoy estamos en tasas en niveles de 4. Entonces, ese ha sido producto de este ciclo de tasas que ha ido bajando. Pero si yo tomo ese rango mínimo que es hoy en día 3.5 y ese 7, y ahora veo la rentabilidad de la persona que se ha mantenido desde que inició el fondo, pues es una rentabilidad de 6.86, ¿no? O sea, en todos estos eventos está más pegado al rango alto, ¿no? De lo que está en el rango bajo. Si lo veo por trimestre, pues obviamente tiene que ver con esta situación de que cambian las tasas y la ciclicidad de las tasas. Pero creo que ha sido un muy buen producto en ese sentido y ahorita vamos a comparar con otras opciones. De pronto la opción obligada es dólares, porque estamos hablando del costo de oportunidad de mantener dólares. ¿Qué hubiera pasado con mis dólares? ¿Cuánto hubieran generado de plusvalía el haberlos mantenido al convertirlos a pesos? Sería equivalente a una tasa del 3.23, ¿no? También anualizada. Entonces, aquí claramente vemos algo. Máximo dólares, claramente la conclusión es máximo, ¿no? Y vamos a ahondar sobre esto. Pero en esta lámina, primero, para aquellos clientes que hoy hay mucha sensibilidad a perder capital, pues claramente vemos que aquí en ningún periodo se pierde capital. En todo momento van a recibir una tasa de interés. Y ahora, creo que esto, ¿no? La siguiente pregunta es, pues, ¿qué pasa si entro en el momento, ¿no? Más, digamos, malo, ¿no? Muchas veces lo que llaman el market timing. Hay market timing para este producto y ahorita a Manolo le pediría que ¿cómo se llama? Base esta referencia a dónde. Pero bueno, este es uno de los peores periodos que pudo haber para el tipo de cambio, en el sentido de una baja, ¿no? Vemos ahí que durante los últimos 11 meses, obviamente, recuerden, es el periodo de la pandemia, ¿no? Estábamos entrando, tipo de cambio 23 pesos en el 2020 y estamos viendo que hoy está cercano a 20. Esto es una pérdida de 12.36.
Es decir, si yo hubiera mantenido mis dólares y luego voy a cambiarlos, ¿no? Para tener pesos, hubiera tenido menos pesos. Y estamos hablando que eso también se ha experimentado en fondos de cobertura, donde yo entro con dólares, mantengo dólares, pero el costo de oportunidad no lo evitas. Son 12.36. Y en el caso de Máximo, para este mismo periodo, donde siempre hemos dicho, Máximo, donde tiene esa generación de tasa en exceso, obviamente, pues es cuando el tipo de cambio sube, ¿no? Aquí no hay eso, es una cuestión donde tienes básicamente en muchos de los periodos, pues una clara tendencia a la baja. Sin embargo, el fondo es una tasa del 3.50 en pesos, ¿no? Aquí no estoy hablando del histórico, porque cuando ve el histórico, en los diferentes periodos capitalizó uno de esos brincos, por eso se ve exacerbado. Pero estoy viendo periodos cortos y un poco para decir, no hay peor momento para entrar al máximo sin importar el nivel del tipo de cambio. Como bien lo señala Paco, aquí lo importante es darnos cuenta de ese costo de oportunidad. O sea, al final del día, si recuerdan un poquito la lámina anterior, lo que teníamos era pues ese retorno de 3.36% en dólares, en pesos, teniendo dólares desde junio del 2019, 3.23, contra ganar más del doble manteniéndolo en nuestro fondo, no importando qué pasó. Y adicional a esto, el costo de oportunidad, donde ha sido muy enfático Paco, y que se muestra en esta lámina, donde podemos ver que si yo desde hace 11 meses tengo mis dólares, llevo perdido el 12.36% de mi capital en pesos, y en el fondo no solo no he perdido un solo peso, sino que he tenido una tasa bastante competitiva por encima del 3.50%. Gracias, Manolo. Y ahora la otra pregunta obligada, ¿no? Y es, porque recordemos que también aquí la premisa de valor es, ¿no? En pesos, ¿no? ¿Cómo se ve esto no nada más contra el costo de oportunidad de mantener dólares? Vamos a verlo también contra las tasas, ¿no? Si vemos fuera del periodo, yo creo que un poco aquí este horizonte de entrada ha nublado un poco el efecto que ha tenido el fondo en el largo plazo. Si vemos aquí desde incepción, el fondo nace en el 2019 y nace, digamos, a mediados de año. Entonces, ahí lo que hice es muy simple, ¿no? Para ese periodo, ¿cuánto ganó el fondo? Y lo comparé con el promedio de un set. Y lo hice de forma simple para tomar un promedio, ¿no? De una persona que hubiera estado cada mes, ¿no? Tomando esa tasa del CETE y promediando lo que haya promediado. Y vemos ahí que el promedio del CETE es 7.77 contra un fondo que paga el 8.83. Ambos productos pagan impuestos, obviamente, ¿no? Son productos que están antes de impuestos. Y si vemos el tipo de cambio para el 2019, pues fue menos 0.46. Entonces, hay una primera observación. Si lo vemos en el periodo más largo, ¿no? Pues los trimestres, a lo mejor tengo 2 trimestres donde estoy en la tasa piso, pero tengo otros 2 trimestres donde surge alguna cuestión y eso me hace llevar a tener una mejor rentabilidad que estar en pesos o en dólares, porque estoy en esta combinación a través de máximo. Y lo mismo sucede en el año 2020, ¿no? A pesar de que vimos ese brinco que a veces poca gente capitaliza, porque lo que muy comúnmente sucede es que estoy en el producto a lo mejor de que sigue o mimetiza el movimiento del tipo de cambio, que es un producto de cobertura. Pero al momento que llega ese brinco, pues no capitalizo, no rentabilizo, no tomo utilidad y entonces nada más lo veo bajar. En el fondo máximo no me tengo que preocupar por eso. La realidad es que el producto hace eso por uno. Y si comparo un poco lo que sucedió punta a punta, pues nuevamente vemos que tenemos una tasa en exceso en pesos que al haber estado no solamente en pesos o haber estado solamente en dólares. Y el ejemplo que les ponía desde el inicio del fondo. Entonces, claramente, ¿no? Creo que el fondo tiene aquí un track record importante, ¿no? Donde la función para la cual fue creado el fondo, es decir, evitar este costo de oportunidad, ¿no? Y llevarte lo mejor de los dos activos, se está cumpliendo a la fecha. Y creo que aquí, Paco, como bien lo indicas, se ejemplifica muy gráficamente lo que señalabas al principio con nuestras carreteras, pesos o dólares, los dos. El chiste es cuánto. Y bueno, el fondo es lo que hace. No estoy solo en dólares, no estoy solo en pesos, sino tengo pesos y tengo en dólares y por eso gano más que simplemente estando en dólares y más que simplemente estando en pesos. Correcto, creo que eso nos ha costado algo de trabajo, pero esperemos que con esta, digamos, presentación haya más claridad al respecto.
Y esta lámina, ¿no? Este otro punto que me gustaría tomar también aquí es, vamos a verlo de forma todavía más simple, ¿no? Y verlo desde el inicio, porque muchas veces esta cuestión de la anualización, pues es complicada, porque la anualización hacemos diferentes cortes y a veces es complicado entender, por fin gané tanto, perdí tanto, etcétera. Esta es la variación más simple, precio inicial, precio final contra el tipo de cambio. Y aquí no estamos anualizando, estamos tomando ese valor inicial cuando sale el fondo contra el fondo al cierre del 30 de abril. Y aquí lo que vemos, pues es un incremento en el precio de la acción del fondo del 11% contra un tipo de cambio, ¿no? Que sube 6%. Entonces, claramente estamos hablando de casi el doble, ¿no? Así es. Y aquí un poco lo que yo me pregunto, y a lo mejor es, de repente si somos demasiados insistentes en mantener el dólar. Claramente si yo, a ver, explícame Manolo, y a lo mejor estoy viendo las cosas mal. Vamos a decir que yo hubiera tomado y cambiado esos dólares que tenía al inicio, hubiera comprado el producto en pesos, hoy podría comprar más dólares y tendría más dólares, ¿no? Así es, el mensaje es tan claro como ese, Paco. Somos, sí, resilientes, por decirlo de alguna manera, y utilizando una de estas palabras de moda, a deshacernos de los dólares una vez que los tenemos. Como que siempre creemos que, claro, tenía yo razón, y ya llegó a 22, es que puede llegar a 23, ya llegó a 23, es que puede llegar a 25, si ya llegó a 25, es que puede llegar a 30. Lo hemos visto en las gráficas que ha presentado Paco y lo hemos visto a través de muchas otras historias del México reciente y del anterior, en donde esto realmente no sucede. Si yo no tuve la certeza de cobrar los dólares en el momento exacto, la realidad es de que a partir de allí vuelvo a perder dinero. ¿Hasta cuánto? Pues normalmente somos sensibles hasta donde lo necesitamos. Y ese donde lo necesitamos puede ser que esté abajo de donde los compramos, poquito arriba, muchito abajo, etcétera. Pero pocas veces es probable que esté mucho arriba, porque si no tendemos, o sea, no existe esa manera de tomarle la utilidad a los dólares vista en pesos. Cuando tenemos y nos animamos y nos atrevemos y hacemos y vemos esto como realmente un modelo de eficiencia que vive en un producto como nuestro fondo máximo, lo que nos damos cuenta es, bueno, ¿qué pasa si me deshago de los dólares y me pongo en un producto que trata de darme el mejor de los dos mundos? Bueno, pues tenemos aquí, como bien lo señala Paco y como se pone allí en la pequeña lámina, pues lo que podemos ver es de que en el tiempo los pesos que yo tenga producto de haber estado invertido en ese fondo me van a alcanzar para comprar más dólares de los que originalmente tenía. Y a esto digo, yo creo que mucho de esto, digamos, reticencia es que muchas veces la gente no quiere cambiar ese bid offer o ese diferencial que hay en la ventanilla, pero claramente aquí se cubre, ¿no? O Se sea, cubre, realmente con creces, se cubre claro. con creces. Y es un poco, hoy no hay un producto en dólares donde puedas mantener, porque los productos en dólares están pagando negativo. Claro, los productos en dólares, la verdad es de que nadie permite que le guardes algo gratis. Eso en los mercados financieros se conoce como el carry o el acarreo en una traducción un tanto forzada al español. O sea, el guardar algo tiene un costo. Si yo me sobra un mueble en mi casa y tengo que ir a guardarlo a una bodega, pues lo más seguro es que me renten esa bodega, me cobren algo por eso. Bueno, pues el efecto de los dólares es prácticamente el mismo. O sea, para una persona que no tiene los dólares físicamente y los pone en el colchón con los riesgos que eso conlleva y que pues al final del día no va a rendir absolutamente nada, ¿sí? Pues no hay cómo no darse cuenta que está asumiendo un costo de oportunidad muy grande, que sería uno, el ir y depositarlos contra un costo, como dice Paco, que es el de guardarlos, ¿sí? O el de tenerlos invertido quizá en otro mercado que implique otro tipo de riesgos, más volatilidad, mayor incertidumbre, etcétera. Entonces, lo que logra este fondo es precisamente reducir ese costo de oportunidad, recordando que el costo de oportunidad es eso que yo asumo tomando la decisión de haber seleccionado una cuestión diferente. Entonces, en esa parte, si yo selecciono mis dólares, lo que decidí es no tener la tasa en pesos, y entonces me pierdo y pasa este efecto. Gano 6.37. Si yo decido tener solo los pesos, pues gano 6.80. Pero si decido tener el fondo
que tiene esta combinación de ambos, me gano el 1108. Claro, ya después la gente podrá comprar sus dólares. Claro. No quiere regresar al billete, pero le va a haber convenido más. Ahora, permíteme ser enfático en esto. No es lo que los extranjeros hacen acá. Vienen con exactamente sus dólares. Ellos son reticentes a mantener su dólar, se deshacen de él fácilmente. Claro. La tasa, claro. Y luego se llevan sus más dólares, ¿no? Claro. Pero lo que hicieron con la tasa en pesos. Así es, lo que hacen es vienen, cambian sus dólares, les dan muchos pesos por esos dólares. Cuando las tasas bajan o la bolsa sube o cualquiera de sus inversiones resulta que rindió lo que ellos esperaban y el tipo de cambio además se baja, pues ellos terminan llevándose más dólares de los que originalmente trajeron. Es lo mismo que hacen los extranjeros en los mercados globales, particularizando en el caso de México, pero lo hacen con Turquía, lo hacen con Brasil, lo hacen con Indonesia, con la zona euro, con lo que sea, porque al final del día ellos lo que quieren es tener su rendimiento en dólares. Visto así, como lo plantea Paco, pues es de la misma manera que lo hacen los extranjeros, pero nosotros lo estamos haciendo en casa. Y bueno, pues espero que en este punto vamos a pasar a otro tema, ¿no? Pero creo que este punto sí quiero ser muy enfático, ¿no? La reticencia, creo que queda, ¿no? Aquí muy claro con los números, el mantener el dólar o el producto en dólar para que no lo tenga que cambiar a pesos, pues hoy es un gran costo de oportunidad, ¿no? Y creo que el deshacernos, ¿no? De esa barrera psicológica, porque creo que en muchos casos esa barrera psicológica bien cabe en un producto como este, ¿no? Porque vas a capitalizar los dos mejores partes de estos dos activos, como lo hemos visto. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los riesgos de inversión, lo hemos tocado en muchos otros foros, pero siempre es importante saber dónde correr los riesgos. Dijimos hace rato que gran parte del riesgo no venía tanto por la cuestión cambiaria, ese es el motor y ese está con las coberturas protegido, pero vamos a ver en la parte de deuda, que son 3/4 partes, que es el famoso riesgo de crédito, ¿no? ¿Cómo se materializa el riesgo de crédito? ¿Qué es lo que lleva o cómo impacta en la evaluación de estos instrumentos? Pues esto se detona cuando hay baja en calificación de las empresas, cuando las empresas dejan de pagar y las empresas están en una cuestión de reestructura. Aquí vamos a ver un poco y platicar cómo se mitigan esos riesgos. Uno de ellos, dijo Manolo desde el principio, pues es la diversificación, ¿no? El fondo no invierte en un solo papel, sino en una multiplicidad de papeles, y eso te permite que cuando hay un evento, y hay que decirlo así, en muchos de los periodos que ustedes vieron, ¿no? Hubo eventos de crédito y pasamos por estas situaciones, y a pesar de esos eventos de crédito no se perdió dinero. Y el inversionista que lleva mayor permanencia, más allá de nada más estar jugando en el trimestre, pues esa mayor permanencia ha jugado a su favor. ¿Por qué la permanencia cuando hay eventos de crédito sucede esto? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que quiero un poco que nos platiquen, Manolo, que están viendo el enfoque, aunque no tenemos aquí la cartera papel por papel, si la consolidáramos, el fondo está jugando en 4 sectores relevantes hoy en día. Así es, Paco, como lo señalabas. Primero, una de las partes más importantes a señalar es que el riesgo de crédito, una vez asumido, no es un riesgo que se pueda nulificar, pero sí se puede minimizar. Y para eso están los procesos de diversificación. Como les decía, 30 nombres diferentes integran hoy nuestro fondo. Eso hace que tengamos pues una participación muy diferenciada en distintos nombres. Lo hemos visto también que en eventos de crédito, que como bien señalaba Paco, sí sucedieron durante la etapa de la pandemia, el fondo no sufrió. Y hoy tenemos, por poner el ejemplo, dentro de esos 30 nombres, nuestra concentración se da en 4 sectores principalmente. El sector autoservicio, de retail, que creemos y que sabemos que viene en una etapa de recuperación, que eso tiene que ver con la reapertura económica, los avances en la vacunación, en el caso de México, el avance con los semáforos, pasar del rojo al amarillo, eventualmente estaremos en verde, la gente sale más a las calles, la gente vuelve a intentar conseguir trabajo y bueno, el consumo se reactiva y el sector de, pues eso, de retail, de autoservicio, de venta al menudeo, continúa creciendo y más en un año que se espera que México pueda por lo menos tener una recuperación
según la Secretaría de Hacienda, cercana al 5%. Y aquí permíteme un poco hacer una observación, Manuel, porque de repente sí podemos estar escépticos de la recuperación, ¿no? La realidad es que la creación de empleos aquí pues no se da con la misma fortaleza que se está dando, ¿no? En lo que es la parte de Estados Unidos, donde estamos viendo ya unos números impresionantes, ¿no? Yo también podría ser escéptico un poco a la recuperación, pero creo que cuando uno habla de consumo hay un factor que pocas veces se toca, pero que son, y hemos discutido mucho, ¿no? Las remesas, ¿no? Sin lugar. Simplemente estamos participando, ¿no? Del crédito que le están dando a esos hogares que viven allá, y parte de ese impulso fiscal se está viniendo en México a través de las remesas. Sí. Lo que está pasando en Estados Unidos, esos mínimos $1,400 que reciben los trabajadores norteamericanos, que van de los 1,400 a los 2,600, pues ese dinero también le cae a los mexicanos que trabajan allá. Y ese dinero está llegando a México vía remesas, y como bien lo señalaba Paco, eso es también un motor del consumo. Entonces, por eso es de que es un sector en el que vemos que puede continuar con buenos números. Y yo me acuerdo hace muchos años cuando se hablaba de remesas, a ver si tú te acuerdas del número, pero 40,000 millones hoy en día de remesas es una barbaridad. Lo voy a poner así, Paco. 40,000 millones de remesas es lo mismo que en un año como el 2019, o en un mes bueno como el del 2019, dejaba el sector turismo para México. Fíjate, entonces, un poco de esto, para el que esté escéptico hoy de estos sectores, ¿no? Que dice, bueno, estoy escéptico de la parte local interna, pues realmente este sector tiene dos componentes, uno foráneo que son las remesas, y la parte, hay que decirlo, que está ligado a lo que es la manufactura, ¿no? Que ahí es muy claro, si uno ve esas ciudades, ¿no? De Bajío, del norte, pues la situación del empleo es otra, ¿no? Y la realidad salarial es otra para el que trabaja en ese sector manufacturero. Por supuesto, y eso nos lleva a la segunda parte de esta concentración, que son las fibras con preponderancia industrial. Ahora, acuérdense que lo que tenemos es deuda de esas empresas, no tenemos el capital de esas empresas, sino que tenemos su obligación de pagarnos. En la medida que estas empresas generan flujo, nos pagan. Y creemos que las fibras, sobre todo las que están cargadas a la parte industrial, justo por lo que comentaba Paco, el sector manufacturero de alguna manera dinamizándose a un nivel diferente que el resto de los sectores, lo vemos como un sector muy seguro, más allá de que las fibras per se, sobre todo las más grandes en México, están suficientemente bien capitalizadas y no han presentado ningún problema financiero, aún en los momentos de mayor debilidad económica de la pandemia. Y aquí, Manuel, una pregunta que a mí me surge. Por ejemplo, cuando hablamos de estos cobros, tiene que ver mucho las garantías, ¿no? Me imagino por el tipo de activos que tienen, pues ahí las garantías son muy fáciles, no me pagas y me hago de tu propiedad. Es correcto, las garantías son muy fáciles de realizar en el caso de tener que recurrir a ellos. Entonces, pues lo que hace una fibra es que te garantiza con los mismos inmuebles que posee. El peor escenario, como lo señala Paco, es no te pagué, me hago del inmueble, salgo y lo vendo, aunque lo tenga que rematar, porque además eso trae, pues obviamente, un costo diferenciado del nivel al que yo me lo hago al nivel que lo podría vender, ¿no? Y un poco para no diferenciar, porque por ejemplo cuando hablamos, ¿no? Sectores que tuvimos en el pasado, cuando hablamos del sector de aeronáutica, ¿no? Claro. Eso, pues resulta que no son ni dueños de los aviones, ¿no? Los arrendan. Así es. Todos son derechos de cobro, pero pues si se bajan los pasajeros también se caen estos. En eso no tengo esa bronca. Sí, lo digo, como en todo y como bien lo señala Paco, vamos aprendiendo de estos diferentes ciclos económicos y vamos dándonos cuenta de qué son o qué deberían de ser nuestras nuevas exigencias en términos de comprar o de adquirir obligaciones de pago, deuda, papel bursátil, como lo queramos ver, de algunos sectores que los hemos visto que traen una dinámica diferente. Claro. Que cuando tú creías que era de una manera, en realidad era de otra, y entonces hoy estamos mejor preparados también para saber qué pedir hacia adelante, ¿no? Sí. O sea, un poquito, dicen que el que se quema con leche, hasta la vaca le sopla, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito el ser precavidos en esta situación. Luego, el tercer sector es este de telecomunicaciones, Paco. También es un hecho que durante esta etapa de la pandemia, pues se incrementó el uso de internet, el uso de, pues no sé, mis datos en el celular, compré un paquete mayor de, pues de telefonía o de internet o de cable o lo que sea. Y la verdad es que muy difícilmente, una vez que ya lo compré, lo voy a abandonar. Claro. Claro. O sea, ya lo tengo, ya me acostumbré a él. Hay muchas empresas que están trabajando todavía de home office. Hay muchas otras que estamos regresando y que tienes
una parte en la casa, una parte en la oficina. Entonces, eso creo que durante un largo tiempo, esta nueva manera de trabajar, y tú eres muy sensible a esta situación, Paco, creo que va a continuar durante muchas décadas incluso. No, y aparte si le sumas, quítale al chamaco que ya le platicaste, ya le cobraste el paquete premium con toda la gama, ¿no? de streaming que hay, y ahora ya regresaste y te voy a regresar al televisor. Exactamente. Ahora, ¿qué crees? Que ya no vas a ver todos tus videos de residencia. Exacto. Ahora, hablemos al financiero, ¿no? Porque en el financiero hay una gran gama y a veces nos confundimos, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de financieras hablamos? Las financieras que incorpora Máximo en su cartera tienen que ver con estas financieras que conocemos como supranacionales, es decir, que su riesgo es más que la suma, o es mejor, por ponerlo de una manera más pragmática, es mejor que la suma de los riesgos de los países que integran ese organismo. Es decir, casi todos son bancos que pertenecen al desarrollo regional, que puede ser el Banco de Cooperación Andina, el Banco de Cooperación Centroamericana, el Banco Europeo, o sea, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial. Este tipo de financieras que además se han visto hoy muy necesitadas de recursos y están dispuestos a pagarlo con una calidad crediticia que es la mejor que podemos encontrar y que tienen un premio realmente asequible por la necesidad de recursos que tienen en este momento, precisamente porque hay países del mundo en donde está haciendo falta dinero y hay otros en donde está sobrando. Entonces, es una cartera muy sólida. O sea, ¿qué tan sólida? Bueno, es mejor calificación que el gobierno federal mexicano. Es decir, es mejor que traer papel del gobierno mexicano o instrumentos del gobierno mexicano, y pues su capacidad de pago es realmente, pues ahora sí que a prueba de balas, por decirlo de alguna manera. Perfecto, porque hoy en día estamos subiendo en algunas financieras en problemas, ¿no? Estamos abriendo en la prensa casos como Crédito Real, ¿no? Hay Claro. otra por ahí que es Alfa Credit. Alfa Credit. ¿No? Claro. Que hay que entender este tipo de financieras, pues van más bien a la persona que cobraba un salario, ¿no? Así que cuando pierdes la fuente, pues ya no te puedo pagar, ¿no? Aquí no se trata de esto, aquí estamos hablando realmente de balances muy sólidos que se conforman por capital de los países que aportan a este tipo de bancos. Perfecto, pues bueno, como ven ustedes, ¿no? O sea, esperemos hayamos dado un poco la idea, ¿no? Si no es puntual, pues porque el riesgo de crédito, dado que es genuino, que la gente pueda tener preocupación hacia adelante, si las cosas están mejorando o empeorando, creo que no es una cuestión, ¿cómo se llama?, que esté extendida. Va a ser por sectores, y creo que muchas de las empresas que en este momento siguen operando bien, pues difícilmente van a caer mañana. Ya son lo peor, ¿no? Así es. Ahora, hablamos del tiempo, ¿no? ¿Qué hace diferencia el tiempo de mantenerse? Pues un poco que las empresas van a reestructurar, que las condiciones van a mejorar, y las calificaciones que en un momento se bajaron por esas condiciones mejoran, y eso tiene un impacto en la evaluación. Pues bueno, con esto, ¿no? Nosotros estamos preparados para oír sus inquietudes con respecto al fondo. Si me permiten unas palabras, digo, como a manera de resumen, pues creo que es muy importante, ¿no? Ver en estos momentos que tenemos una gran necesidad, ¿no? De encontrar en nuestro patrimonio donde podemos, ¿no? Tener que a la vez que crezca, tener esta seguridad, ¿no? De que no perdamos. Pues creo que este es un gran producto que hemos visto a través de las diferentes láminas que hace ese trabajo. Entonces, no sé, Manolo, si quieres agregar algo más antes de ir a las preguntas. No, la verdad es de que simplemente, pues haciendo alusión a lo que dice Paco, de verdad creemos que no hay un producto en México como este, y se los aseguro porque esto implica hacerse de un sinfín o un sinnúmero de autorizaciones por parte de las autoridades mismas para poder presentar esta oferta de valor que nuestros competidores no han conseguido. Entonces es un fondo hasta ahorita irrepetible en otras operadoras, y que además ha demostrado en el tiempo cumplir con su oferta de valor, que es la verdad lo que más nos interesa a nosotros. Perfecto, pues vamos aquí a unas preguntas, ¿no? Del auditorio. Preguntan a través de Bursanet si puedo comprar el fondo. Sí, recuerden que digamos, esta es nuestra plataforma electrónica que tiene acceso a todos los fondos, ¿no? Preguntan también un poco si se puede desglosar la cartera por instrumentos. Sí, aquí les recuerdo un poquito. Todos los fondos de operadora Actinver, así como todos los demás del mercado, tenemos la obligación de presentar nuestras carteras de manera semanal
y las puedes encontrar pues realmente con esa, digamos, actualización semanal en nuestros diferentes medios de difusión, prácticamente en nuestra página de internet. Aquí nos preguntan una más específica, ¿no? ¿Qué estrategia seguir cuando tengo 3/4 partes en Estados Unidos y una parte, me imagino, el resto en pesos? ¿Cómo lo puedo cambiar? Pues bueno, un poco la intención de este fondo es eso, ¿no? O sea, las 3/4 partes no sé en qué esté, si estamos hablando de que está en deuda, pues la deuda en Estados Unidos y todos los productos ha tenido un año difícil, ¿no? La realidad. Sí, y aquí un poquito, Elia, y como dice Paco, realmente parte de lo que hace el fondo, y por eso esta parte trimestral que bien comentaba Paco, de que no es que ese sea el horizonte del fondo, pero es el plazo que yo como gestor necesito para hacer los rebalanceos y verificar si a nivel del modelo esas 3/4 partes siguen siendo las necesarias para cumplir la oferta de valor, o tengo que cambiarlas a mitad y mitad, o a 75-25, pero del otro lado, etcétera. Bueno, aquí mencionan algo, es más como una observación, dice, nuestra vida laboral en todos los aspectos será antes del coronavirus y después del coronavirus. Sí, yo creo que van a cambiar mucho las formas, pero bueno, esto trayéndolo un poco a la diversificación de la cartera, pues es lo que decíamos, ¿no? En la parte de muchos se quedarán en casa, ¿no? Ciertos sectores que crecieron en la pandemia no van a regresar a tener un entorno peor, ¿no? Al revés, ¿no? Se va a mantener este entorno y puede ser creciente, ¿no? Sigamos un poco aquí con las preguntas. Se escucha muy bajo el audio. ¿Qué porcentaje de mi portafolio de inversión debería destinar a este programa? Bueno, este es un fondo. A ver, yo creo que aquí lo más importante es, yo creo que independientemente, ¿no? De tu visión, de tu plazo, este es un fondo que debes de tener en tu portafolio. Este es un fondo, ¿no? Vamos a hablar, las personas que no están acostumbradas a invertir en renta variable. Y ahorita tocamos que ¿no? Vámonos primero al inversionista más conservador. Las tasas en pesos hoy en día, ¿no? Estamos en el ciclo bajo, muy probablemente en todo el mundo, en términos, ¿no? Comparados con la inflación, como ya dijimos que se deben ver, van a ser rendimientos reales negativos. Entonces, esta es una alternativa perfecta, ¿no? No te estoy diciendo que en otros países, como comentaban Manuel y yo antes de entrar acá, pues la gente toma el riesgo de irse a activos de renta variable y pues por eso hemos visto estos rallies en las bolsas. En el caso de México, la gente es un poco más reticente, pero para el inversionista que, ¿no? La renta variable se antoje demasiado, ¿no? Agresivo, este es un instrumento ideal que debe sustituir la deuda. Yo siempre lo digo, ¿no? Y pues aquí Manolo, no sé qué tanto cómo lo tome. Yo digo que la deuda es un commodity, ¿no? Realmente sí. La deuda lo único que hace es preservar con respecto a la inflación, pero no creces, vas a tener la misma lana. En este fondo no. En este fondo yo lo veo como una alternativa a deuda, ¿no? Yo realmente en mi portafolio se los comparto, ¿no? La deuda la tengo para cuestiones de que tengo que liquidar, ¿no? Las situaciones de corto plazo y este fondo es de 3 meses. Pero la realidad es que lo que yo tengo en mente como deuda lo sustituyo con este portafolio. Es una parte core de lo que tú veías en tu portafolio como deuda. Yo creo que fácilmente lo puedes, ¿no? Transferir esa proporción que tenías hacia este fondo. Sí, yo voy a atreverme un poquito más allá, Sergio, a decirte pensando en un inversionista ultra conservador, vaya, que ha estado y piensa seguir no teniendo mayor agresividad en el asunto de sus inversiones. Me atrevo a decir que no menos del 30% de tu cartera de deuda debería de estar en un fondo como este. Al menos eso. Y si no es que, como dice Paco, en el sentido de esta temporalidad que estamos viviendo para los mercados de deuda, pues hace mucho más eficiente este fondo que todo el resto de la deuda en su conjunto. Correcto. De ahí, ¿cuál es el tiempo que recomiendan permanecer en el fondo? Bueno, pues le recordamos, no por tratarse de un fondo trimestral, pues recomendamos que el horizonte de inversión sea trimestral. Ya lo vimos un poquito en las gráficas que presentamos, el fondo cumple trimestralmente, pero se maximiza con su horizonte de inversión que nosotros recomendamos de al menos un año, que es permanecer 4 periodos de 3 meses.
Luego aquí un poco de los costos de fondo. La verdad es que particularmente no me sé todos los fondos cuánto es el costo, pero lo que sí te podría decir es que esos ejercicios que hicimos es descontando esos costos, ¿no? O sea, eso que viste es descontando el costo de administración. Típicamente, lo que sí te puedo decir, este fondo está tipificado como un fondo de deuda, ¿no? Y en términos genéricos, un fondo de deuda es diferente o menor el fee que cobra un fondo de renta variable, ¿no? Que Sí, lo importante aquí es que los números que ustedes vieron son los que ustedes, nuestros clientes, recibieron en su portafolio. Nuevamente, el costo de entrada y salida. No hay costos de entrada y salida. ¿No? Bueno, el fondo Robotic, ¿qué tan bueno es? Ahorita hablamos, es un fondo de renta variable. ¿Tiene fecha de entrada y plazo de salida? Sí, las ventanas son trimestrales. Aprovechen, ahorita estamos haciendo campaña, ¿no? Porque el 28 de este mes es cuando ustedes pueden participar del fondo, ¿no? En los periodos intermedios no se puede, porque como ya mencionó Manolo, está estructurado. Si tengo nuevos clientes entrando en todo momento, pues esas coberturas sería imposible, ¿no? De hacer. Sí, a reserva de confirmar las fechas exactas. Bueno, la de este mes la tenemos, 28 de mayo, y la próxima será cualquier día entre 27, 28 o 29 de agosto. Luego aquí hay una pregunta interesante. Este es un fondo de gestión dinámica. Pues bueno, es dinámico en el sentido que cambian los parámetros, pero yo creo que va más allá, es decir, bueno, y si Manolo un día llega de mal humor o llega muy pesimista y se me va al otro lado, pues es un algoritmo, ¿no? También. Sí, al final del día es un modelo que generamos, es un modelo de generación propia, es un modelo en el que invertimos muchísimo tiempo, Actinver y todos los colaboradores que nos dedicamos a la gestión de activos, y quedó como un modelo parametrizado, un algoritmo que lo único que hace es rebalancearse de manera dinámica, sí, cada 3 meses, pero podríamos decir que es un fondo semiactivo, por decirle de alguna manera, pero como bien señala Paco, no depende del humor, del gestor, del si hace frío o calor. Es un fondo que depende de un modelo que está perfectamente probado y parametrizado, que es el que nos ayuda a decidir la composición de la cartera. Y que los resultados están ahí, Así ¿no? Luego, un poco mencionan aquí cómo es el comportamiento de un fondo en cuanto al tipo de cambio. ¿Qué pasa si baja el tipo de cambio, toma capital? Ya vimos, ¿no? Que hay una tasa piso de referencia si baja el tipo de cambio y entonces uno tiene esa tasa de referencia. ¿Cómo es la protección que ustedes ofrecen? Cuando hablamos de la protección, hablamos de la protección del capital, ¿no? O sea, recuerden que hay muchos otros instrumentos donde el capital puedes tener menos del que iniciaste. En este caso no ha ocurrido así, ¿no? O sea, si tú tienes 100 pesos, vas a tener más que esos 100 pesos al final del periodo. Si permaneces, empiezas a participar de ese nuevo periodo y va a ser siempre creciente. Un poco lo que cambia aquí en este fondo es la tasa cual crece en cada periodo del capital, que se ve exacerbada en el momento del tipo de cambio, pero si ya vimos cómo baja el tipo de cambio, pues tienes ahí una tasa también que es de piso. Entonces, la respuesta aquí es, podemos hablar de protección de capital porque nunca vas a tener menor capital de cuando entraste, ¿no? No ha sucedido así. Muy claro el concepto de inversión pesos dólares, el comportamiento desde el 2019. Sin embargo, el efecto de elecciones creo que hay una devaluación. El tiempo de inversión con el tiempo fue 9 días y los fondos son cada 3 meses. Recomendarían esperar antes de invertir, ¿no? Déjame ver, antes de invertir. Pues no, la respuesta es no. O sea, realmente aquí, digo, tenemos otro fondo que ustedes pueden decidir cuándo entran o no. Es un poco la dinámica. No queríamos confundir, se llama Actual. En otra ocasión lo presentaremos. Pero es irrelevante. O sea, mi punto es, como ya viste, si a ti te preocupan las elecciones, pues más a favor. O sea, en la medida que las elecciones sea un factor que haga que el tipo de cambio suba, pues eso va a ser a favor de lo que es el fondo. Si todo lo contrario sucede, que los factores externos, por cuestiones globales, el tipo de cambio sigue permaneciendo de estos rangos acotados, que la verdad son muy acotados, ¿no? Hablábamos en los comités de fondos multiproductos, cuando se aprovechan estos movimientos, estamos hablando de centavos, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando de 20, 30 centavos, no más allá de eso. El asunto de que haya una gran devaluación, que claro está en la mente de todos nosotros, pues no tiene que ver únicamente con los factores internos, también tiene que ver con los factores externos.
México está en niveles máximos históricos de reservas internacionales, producto de las remesas, como ya lo señalábamos. Su composición en términos macroeconómicos contra sus comparables o países comparables, dado el manejo de las finanzas públicas, es suficientemente sólido. México no pidió nada de deuda y eso perjudica por un lado, pero beneficia por otro. En este caso es un evento benéfico. Y tercero, sin quererme meter en los detalles políticos, la verdad es que el partido en el poder llega pues en un momento bastante debilitado a estas elecciones, lo que parece que hace que las encuestas se inclinen a que la balanza entre el poder legislativo actual y el nuevo poder legislativo sea un poco menos favorable para el partido en el poder, lo cual sería muy bien tomado por los mercados e incluso aliviaría todavía presiones adicionales en el peso. Y bueno, aquí un poco me dice, queda claro que el margen de riesgo es bajo, sin embargo, en términos de porcentaje de cuánto sería el riesgo, ¿no? Aquí un poco, me voy a... Bueno, si te refieres un poquito aquí, tratando de contestar, entendiendo tu pregunta, en el horizonte de inversión te podría decir que el porcentaje es de cero, que eso es lo que decía Paco de esa pérdida de capital, ¿no? O sea, tu riesgo, que sería quedarte sin intereses, es también bajo, ¿no? Pero bueno, pues te podría decir que perder capital en el horizonte de inversión es un evento de cola, es un evento muy, muy poco probable, y pues le asignaríamos un porcentaje bajísimo. O sea, no ha pasado. No ha pasado, pero oye, no ha pasado además en momentos muy complejos de mercado, pero por decir algo, ¿qué te gusta ponerle, Paco? Un 2%, por ponerle un número, un 1%, por ponerle un número a ese riesgo. A lo mejor un poco se refiere, la gente de repente ve un poco en el intradía, ¿no? Y dentro del periodo de 3 meses, luego vemos que el fondo puede tener un día con respecto al otro una evaluación negativa. Sí. Sin embargo, para cuando abrió el fondo, esa ya se corrigió, ¿no? Es correcto, sí. O sea, el mark to market que nosotros llamamos, o esa marca mercado que estamos obligados a hacer porque pues así lo pide la autoridad, pues realmente es poco relevante para el fondo cuando vemos, sobre todo en la gráfica que presentó Paco, de el precio de entrada del fondo contra el último precio conocido del fondo, y vemos que allí hay más de un 11%, y bueno, pues creo que eso habla un poquito del riesgo que se asume, ¿no? Y aquí antes de contestar bueno, el fondo Robotic, ¿qué tan bueno es comparado con el fondo de que están hablando? Bueno, ahí son dos mercados, ¿no? Realmente ahí en el caso del Robotic estamos hablando de un mercado de renta variable. Recuerden que la renta variable está más basada en las proyecciones, ¿no? Del crecimiento, el crecimiento de las utilidades. Es otra dinámica, ¿no? Yo diría, a ver, la renta variable en el largo plazo sigue siendo el activo que tiene mayor capacidad de generar sobre cualquier otro activo el crecimiento. Sin embargo, la volatilidad y la ciclicidad de la renta variable es otra cosa. Aquí estamos hablando de, en el tiempo, ¿no? Un activo que te permite ganar por arriba de lo que es una tasa, que ya dijimos que una tasa de interés, lo que tienes ahí de premio, pues realmente es que te proteja la inflación, no tienes ni más ni menos. Y entonces aquí vas a tener un excedente que te permite crecer el capital, pero que no quede dudas. Lo que te permite crecer en el tiempo, la renta variable, el capital, solo lo encuentras con ese activo que son las acciones, ¿no? No, yo diría que no son comparables estos dos tipos de fondos, son complementarios. A nadie nos gusta la volatilidad, cómo te pagan el rendimiento cada 3 meses. Bueno, a ver, aquí la volatilidad, de hecho, que estás viendo va a funcionar a tu favor. Precisamente la volatilidad cambiaria es algo que es salvaje, ¿no? Como sí, hemos visto, pero juega a tu favor. Ahora, el hecho de que te paguen aquí no es que te paguen, se capitaliza en el precio del fondo. Por eso digo, si yo pongo la gráfica del fondo, siempre es creciente. A veces crece, ¿no? Más acelerado, a veces no, pero es creciente. Sí, allí un poquito, Laura, contestándote, ¿cómo te pagan? Bueno, pues lo que tendrías que hacer si tú ese periodo de 3 meses decides retirar el capital ganado, pues tendrías que vender los títulos proporcionales a ese capital para que lo tuvieses líquido. Bueno, aquí hay ya una inversionista del fondo, dice, yo te doy una parte de mi portafolio en este fondo, pero quiero ampliarlo. ¿Dónde encuentro las fechas para hacer el movimiento? Pues mira, nosotros las anunciamos típicamente y por eso estamos teniendo el evento, ¿no? La fecha es el 28, ¿no? Para que la tengas consciente. Y cada vez que va a abrir, nosotros procuramos hacer estos tipos de eventos un poco para ver un poco el balance, cómo van las cosas, ¿no? Cómo ha sido la historia.
El fondo realmente tiene una historia, pues ya que se puede hablar de si el modelo ha funcionado o no. O sea, Sí, ya cuando hablas estadísticamente de este número de meses, ya puedes decir si funciona, jala o no, ¿no? Entonces, el 28, Cintia. ¿Dónde puedo ver la repetición de esta presentación? Recuerden ustedes que estas presentaciones se graban, las mandamos a través de los diferentes canales, y con mucho gusto pregunta a tu asesor y te pueden mandar la réplica de esto. ¿Cuál es el pronóstico del tipo de cambio para este año, tomando en cuenta la posible baja de calificación de Pemex y si creen que se dé este año? Bueno, el pronóstico aquí, Luis, tomando las palabras de nuestra propia área de análisis, es de que el tipo de cambio promedie para el año 2021 20.50. Así es como los modelos y realmente los que hacen el análisis a profundidad del tipo de cambio en nuestra casa lo ven ahí, promediando 20.50. Y bueno, no más que eso, ya hoy lo vimos, bueno, no hoy, pero el día de ayer muy cercano ahí, coqueteando con los 20.25, 20.27, y bueno, pues ahí ya más de cara a las elecciones podremos tener quizá algunos momentos prácticamente como el del día de ayer, y pues después de eso, pues eventualmente que ese promedio cierre 20.50 o por debajo. Ya hay que decir que son promedios, ¿no? Pero en esos promedios pasan cosas. Así es, en esos promedios pasan cosas. O sea, eso puede ser un promedio del 20 al 10 y te da el 15, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Y luego, aquí tengo una pregunta. Bueno, quiero vender algo del fondo en el trimestre, ¿se puede? Claro, también. O sea, entendemos que la gente necesita liquidez y cada 3 meses, así como puedes entrar, puedes participar, ¿no? Eso no hay duda. Aquí hay una que es muy interesante y que pues hay que un poco la diferenciación, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia con dual, no? Entonces, de aquí un poco déjenme hacer en manera conceptual y luego dejo a Manolo, que es el experto. En este fondo, si te fijas, ¿no? Tienes el downside limitado, ¿no? Es como si tuvieras, ¿no? En un circo a los malabaristas hay una red y otros se avientan el espectáculos en la red. El fondo actual lo que tiene es que ahí sí, el momento de que cojas tú de entrada, ¿no? Pues es un poco cómo va a capitalizar el fondo en el corto plazo, porque en el largo plazo vas a tener el mismo efecto. Así es. Y es más, yo te diría que en el largo plazo estos dos fondos, aunque llegan de manera muy distinta, el concepto es muy similar. Lo que vas a tener en actual, sí, en el largo plazo corriendo los modelos es una mayor rentabilidad, ¿no? Y eso lo hemos visto inclusive, sí, porque está acotado un poco por esas protecciones, ¿no? Esas protecciones te cuestan, etcétera. No sé si un poco que quieras... Sí, es un poco así, Sergio. La gran diferencia, o sea, hay varias diferencias. Cuando hablemos de actual, las diremos una a una, pero la principal es de que, digamos, de alguna forma, en actual es quizá responsabilidad de quien está dentro del fondo decidir cuándo es que considera ejecutar una buena venta, porque tienes picos interesantes en el Inter. En el tiempo, como bien dice Paco, los fondos convergen un poquito a lo mismo, la premisa de tener pesos y dólares es exactamente la misma, el tiempo y la proporcionalidad en la que se mantienen estos pesos y estos dólares es diferente. Es decir, es mucho más estable en el caso de Máximo y es muchísimo más dinámica en el caso de Actual. Poquito, si lo hilamos con una pregunta anterior que decían, oye, es un fondo dinámico, bueno, pues digamos que Actual es un fondo totalmente dinámico y Máximo es un fondo semidinámico. Sí, aquí sí yo creo que, ¿no? Un poco la responsabilidad del asesor y del inversionista, el momento de entrada, ¿no? Un poco, pues hay que decirlo, todo fondo, todo producto tiene sus fortalezas. La fortaleza de Máximo es que no tengo que preocuparme por eso. Hemos visto que hemos entrado en momentos muy altos, ¿no? Y no hemos tenido eso porque el fondo hace eso por ti. En el otro, ¿no? Si bien en el tiempo eso se corrige, y estamos hablando de horizontes de por lo menos más de un año. Sí, ¿no? sí, sin duda, sí. Pero también por contraparte, esa subida que se da, pues... La puedes cobrar antes. La puedes cobrar antes Así y cobras más que lo que cobras en Máximo. Así es, ¿no? Así es. Esas serían básicamente las diferencias, Sergio. Ahora, mencionan aquí la fecha límite para entrar al fondo, pues es más bien un solo día, ¿no? Hay que estar muy pendientes porque no es un periodo, es más bien el día 28 de mayo hay que realizar la compra o la venta. Ahora, a través de tus asesores, sí es verdad que la compra se puede programar en nuestros sistemas.
¿Cuál es el tiempo de permanencia obligado? Pues bueno, ya viste los resultados, ¿no? Aquí más bien, la permanencia obligada son 3 meses por la forma como está estructurado. Pero para ver los resultados, pues ves ahí los resultados anuales y creo que son mucho más claros que andar esperando trimestre a trimestre. Sí, aquí la contestamos con la que sigue. Liquidez trimestral, horizonte de inversión, 1 año. Plazo mínimo de permanencia, 3 meses. Tienen mejor rendimiento que el SNX. Bueno, vuelvo a lo mismo. El caso de SNX es un fondo que va a un mercado que es de renta variable, ¿no? Entonces son dos mercados distintos. Ahí un poco de lo que el tipo de cambio también funciona, hay que decirlo así, en el tiempo como un amortiguador. Es bueno eso. Pero el rendimiento, el producto de la generación de rendimiento no viene de la variación del tipo de cambio. No, y además SNX no lo podemos poner ni siquiera en un periodo igual de comparación. O sea, no tenemos esas digamos, equivalencias de momento. Y como bien dice Paco, son también fondos que viven en universos diferentes. Uno vive en el mundo del equity, el otro vive en el mundo de la deuda. Sí, y esto para que lo entendamos un poco es como hablar, ¿no? De las carreras. Uno es un maratón y otro es un carrera de 100 metros. Son cosas distintas, ¿no? Son complementarios, de hecho, yo te diría. En la parte dice, un inversor conservador, ¿cuál es la recomendable? Actigano máximo. Ah, qué bueno que la pregunta. Yo creo aquí, Salvador, sí, yo creo que estás dándole quizá en el clavo de una cartera conservadora bastante eficiente. Como decíamos, voy a mojarme, como se dice comúnmente. Yo creo que si esta va a ser tu única cartera, porque eres un tipo muy conservador, 70% gana 2 y 30% el máximo, tendrías una cartera suficientemente sólida y con un muy buen retorno y además con la ventaja de los flujos del Actigana más 2. Es correcto. Y en el Actigana que lo hemos tocado, gran parte de bien en el periodo hemos visto que es más rentable que otros fondos de deuda tradicional, pero tiene la ventaja de los flujos. Exacto. A mí me fascina eso de la planeación. Otro producto sello de la casa que la competencia tampoco tiene y no ha podido encontrar la manera de igualar la manera en la que lo hacemos. Por eso nuestros fondos, valga el comercial, pero los fondos Actigana son los fondos más premiados de la industria por Morningstar, que es el que se dedica a calificar los fondos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Y aquí un poco para hacer esta decisión con estos dos fondos, ¿no? ¿De qué me pierdo si solo estoy en Actigana? Pues de la cuestión que hablábamos de la volatilidad cambiaria. Así es. Que el máximo te puede llevar a tener una rentabilidad por arriba de el Actigana. De hecho, así fue el año pasado. Claro, así fue. Entonces sí, ahí, Salvador, creo que estás, no sé si con intención, pero creando una cartera bastante conservadora y bastante inteligente. Y bueno, si hay mínimos para ingresar al fondo, no, aquí no hay mínimos para ingresar al fondo, ¿no? La realidad es que se puede entrar desde cualquier manera. Desde una acción. Pues bueno, creo que con esto nos hemos agotado todo, llegamos al tiempo. La verdad es que como siempre, Manolo, un placer. Espero que para el auditorio haya sido interesante la plática, ¿no? Que estén pendientes de esta fecha. Esta información la pueden acceder, vamos a estar también mandando cápsulas con respecto a esto que hemos platicado. ¿Algún comentario final, Manuel? No, agradecerte, Paco, y agradecerles a todos ustedes, de verdad. Recordarles, como dice Paco, estén pendientes de la fecha. Creo que es un producto que vale la pena tener. Una oferta de valor que es todavía no igualable por nuestros competidores y que ha demostrado que cumple con creces no solamente la oferta, sino el compromiso que Actinver tiene con sus clientes. Pues muchas gracias, tengan todos ustedes, que tengan muy buenas noches, ¿no? Y esperemos vernos por aquí pronto en otra de estos, digamos, emisión por encima. No me lo permite. No, yo encantado. Muchas gracias, Paco. Gracias. Buenas tardes.